Entonces, la conferencia de hoy está relacionada con esta enfermedad que está expandiéndose por todo el mundo, pero básicamente su expansión es a través de los medios de comunicación, no como enfermedad en sí. Eso que quede claro. Bien, y yo creo que, bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, después, o por qué no, en el intermedio de la conferencia, vamos a ver o vamos a darnos cuenta de la real causa de esta expansión, ¿no? Esta expansión que se está dando, pues, de una manera rápida, pues, ¿no? Se está dando de una manera violenta, pero verdaderamente, por todo lo que estamos observando, por todos los signos, por todos los elementos, por todos los acontecimientos que evidenciamos, realmente esta es una condición que básicamente está tratando de inocularse en la mente de la gente. Eso es lo que está sucediendo y se está utilizando a seres inocentes para achacarles el origen de esta supuesta enfermedad, ¿no? Pero en la Organización Mundial de la Salud están diciendo de que si hubiese un accidente y el virus de la viruela del mono se propagase, ¿no? Sobre todo en su modalidad del centro de África o del Congo, la letalidad sería mayor que la del COVID-19. O sea, ya están planteando de que si hay alguna mutación, cosa que es más difícil, pero puede ocurrir, o sea, no es algo que se tenga que descartar del todo. Puede ocurrir, pero en caso ocurra, en caso suceda, la letalidad sería mayor que la de la COVID-19. O sea, fíjense cómo ya comienzan a, ¿no? Implantar el temor en la gente, ¿no? O sea, no lo hacen directamente, no lo hacen a la bruta, como lo hicieron con la COVID-19, porque la gente de alguna manera ya se preparó, ya está preparada, ¿no? Porque no todo el mundo se comió el cuento ese. Bien. Además, la enfermedad, la tormenta de citoquinas, lo que supuestamente era originado por la COVID-19, tiene un tratamiento de fácil acceso en realidad. Y siempre fue así, porque era un tema básicamente de vasos sanguíneos, producto de la radiación. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos, pero tenemos buenas bases para decirlo. Nadie tuvo que morir por esa enfermedad, tendría que morir, salvo pues una persona que ya estuviese pues muy delicada de salud. Pero con el tratamiento adecuado, una persona con esa tormenta de citoquinas, básicamente con mucho descanso, buena comida, ¿no? Y tranquilidad, superaba el proceso. De hecho, en la nueva medicina tenemos cualquier cantidad de casos, o sea, todos los terapeutas que hemos estado de alguna manera conteniendo a las personas, inclusive a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes durante el proceso, esto ha durado prácticamente 2 años, nos hemos podido dar cuenta de ese detalle. ¿Ya? Eso es algo que ha caracterizado al proceso. Bien, básicamente lo que necesitaba la persona era tranquilidad, descansar y comer bien. Bueno, ¿qué puede estar causando este tipo de enfermedad? Por los signos y síntomas es evidente que estamos hablando de conflictos de separación, de conflictos de mancha y de conflictos de desvalorización, cosas que siempre han ocurrido. Las personas siempre han experimentado este tipo de conflictos y ya sabemos de que básicamente los síntomas surgen cuando el programa biológico entra en la segunda fase, producto de qué? Producto de la solución de los conflictos. Bien. Eh, Básicamente, lo que pretende el sistema, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hace y como siempre lo va a hacer, hasta que haya una masa crítica que le diga no a todas estas campañas de manipulación global, es de que se busca vacunar a la gente. O sea, de hecho, afirman de que la enfermedad como tal no es tan aguda, no es tan peligrosa, no es tan contagiosa, pero puede haber un accidente, puede haber, ¿no? Algo que ellos no contemplan, puede haber algún tipo de elemento que haga que la condición finalmente rompa con todos los estándares establecidos y verdaderamente se vuelve un problema, como ha ocurrido
con otros procesos, ¿no? Anteriormente. Pero ya están diciendo de que básicamente lo que hace o lo que evita que esta condición no sea tan aguda, no sea tan intensa, es la vacunación. O sea, van a querer seguir vacunando. O sea, no es suficiente con la tercera y cuarta dosis que ya se está implantando, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en el Perú, es donde me encuentro, si uno no tiene su tarjeta de vacunación con la tercera dosis, y esto ya no para los mayores de, ¿no?, ciertos años, porque hasta hace unos meses, a partir de los 46 años, si no tenías las 3 dosis, no podías entrar, pero menos de esa edad sí, al menos te dejaban con una dosis. Pero ahora con las 3 dosis es obligatorio para todo el mundo, pero no es suficiente, ¿no? De todas maneras, quieren inocular cosas en la gente. Eso es lo que están tratando, eso es lo que pretende esta gente, ¿bien? Y están prácticamente trayendo a colación un refrito, entre comillas, porque es una condición que, como les decía, acompaña al ser humano siempre. Hace mucho tiempo que esta entre comillas, enfermedad está entre nosotros, es endémica, solo que le llaman de muchas formas. Por ejemplo, aquí hay un libro de dermatología de Ackerman, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar una serie de condiciones. Yo considero que hasta 20 condiciones a nivel de la piel muy bien podrían encuadrar dentro de lo que es la viruela, ¿no? Y de hecho, esta condición actual, la viruela del mono, como dije, es muy similar a la viruela humana, también podríamos relacionarla con la varicela. Entonces, vean que básicamente estamos hablando de conflictos de separación. Hay más o menos unas 300 patologías de la piel. Y repito, hay al menos 20 que son muy similares a la viruela, pero ya no se le considera viruela. Se le dice pénfigo, hay una serie de nombres, ¿no? Pénfigo vulgar, pénfigo violáceo, fioláceo, papulosis. Es decir, hay muchas condiciones verdaderamente que repito, podrían encuadrar dentro de esta enfermedad. Voy a dar el pase a Esther para que haga su pregunta. Eduardo, no es pregunta, prácticamente nada más una aclaración. En el libro Vacunación condenada por médicos competentes, ajá, leí que las enfermedades aparecen después de la inoculación, ¿sí? O sea, ¿qué decir? ¿Cómo te diré? Te están inoculando contra la enfermedad que supuestamente combaten, ¿sí? Y ahí mismo habla de las enfermedades que aparecieron después de la inoculación, sobre todo de la sífilis. Nada más eso quería comentar, Eduardo. Sí, ese es un detalle bien interesante. Entiendo, bueno, hay una historia respecto a eso porque las campañas de vacunación no eran objetadas por nadie hasta que hubo un caso en el cual un médico homeópata sufre la pérdida de su hija, precisamente a causa de una de las campañas de vacunación que se estaba dando, me parece en Australia, ¿no? Y bueno, pero este médico homeópata también era estadista, había estudiado estadística, ¿no? Era especialista en ese tema. De hecho, antes de ser homeópata trabajó en, ¿no?, en este tipo de técnica. Y al de pronto intuir de que la muerte de su hija había sido causada por las vacunas que recibió, entonces inició un estudio de lo que estaba sucediendo en las campañas de vacunación en su país y se dio cuenta, primero lo que tú dices, que básicamente las campañas de vacunación se inician cuando la curva de casos comienza a descender. Bien, y el otro detalle importante, ¿no?, es de que a las enfermedades básicamente les cambian de nombre. Cuando ya, entre comillas, a consecuencia de las campañas de vacunación, son erradicadas esas enfermedades, ¿por qué siguen apareciendo? Entonces, tiene que cambiarle de nombre. Y eso causó mucho revuelo en su país, ¿no? Y de hecho, mucho del conocimiento que nosotros en la nueva medicina, por cierto, ya lo entendemos hace mucho tiempo, ¿no?, en relación con las vacunas, se debe precisamente
a esta investigación que hizo este médico en Australia. Bueno, vamos con Ligia. Gracias, buenas tardes. Eduardo, el doctor Hammer tiene una explicación para las epidemias y es, bueno, tú la sabes mejor que nadie. Para hacerlo corto es preguntar, digo, más bien comentar que ahora que se levantaron todas, bueno, la mayoría de todas esas prohibiciones de ver a la familia y que ya la gente se puede reunir, parece apenas lógico que aparezca una enfermedad que afecta a la piel, ¿verdad? Porque es un conflicto de separación que ha vivido una gran cantidad de personas en gran medida. Desde el punto de las 5 leyes, es correcto mi Sí, enfoque. sí, obviamente eso. Sin embargo, había que aclarar lo siguiente, que, o sea, están asumiendo, porque ellos saben en realidad todo esto. Ellos saben acerca del origen real de las enfermedades, lo saben hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la nueva medicina germánica se conoce hace más de 40 años, ¿no? E inclusive hay unas cartas, no sé si ustedes han logrado tener acceso a las mismas. La vez pasada las publicamos en Facebook. El sistema sanitario mundial es controlado por un pequeño grupo de personas. No crean ustedes que es un grupo interdisciplinario, extenso, no. Es casi como una mafia eso. Y son pocas, verdaderamente pocas las personas. Bueno, claro, en comparación con la totalidad de los pacientes, ¿no? Digamos que si hablo que son 100 personas, verdaderamente son pocas personas, ¿no? Pero es así más o menos. Es casi como una cofradía, que ellos manipulan la información y proveen tratamientos dirigidos, ¿no? A distintas poblaciones en el mundo. Eso tampoco es un descubrimiento de la nueva medicina, ojo, hasta una película, y la película se basó en un libro. Hubo una película de Jardinero Fiel, no sé si ustedes la lograron ver, una película muy bonita, basada en un libro, un autor francés que no recuerdo su nombre, precisamente que denuncia todo este entramado, ¿no? Del sistema farmacéutico y todo eso. Bueno, entonces, básicamente lo que está pasando es eso, ¿no? De que, como quiera que ya saben de que por digamos, estos protocolos, ¿no? La gente estaba separada, entonces es obvio de que estas condiciones de salud van a comenzar a surgir, ¿no? Ahora, lo que nosotros debemos hacer, tenemos el deber de decirle a la gente que esos signos y esos síntomas que pueden surgir producto de la solución de conflictos de separación no deben alarmarlos ni asustarlos, porque como en cualquier condición, cuando el miedo se hace presente, el cuadro se complica. Sí, correcto. ¿Ok? Como pasaba con los pacientes de la anterior epidemia, Exactamente. que el miedo a la muerte les provocaba bronquitis y después el conflicto de abandono sumado, según el doctor Hammer, produce neumonía, exactamente lo que pasaba, pues los aislaban de su familia, les quitaban los teléfonos y todo. Claro. Sí, sí tienes razón, tú conoces. De hecho, así deben estar manipulando. Con este conocimiento están manipulando Con la este mismo población. conocimiento manipulan. De hecho, hay un manifiesto de Bill Gates del año 2010, me parece, y que de hecho el doctor Hammer también hace mención a eso, ¿no? Que se refería a que había que circuncidar a todo el mundo. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, no? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Entonces dice, si circuncidamos a todos, ya no va a haber este virus del SIDA. Pero eso tiene una lógica tremenda, porque claro, se evita, ¿no? Por ejemplo, que el esmegma se acumule en el órgano sexual masculino. Y ya sabemos que el virus del SIDA no es otra cosa que una reacción, ¿no? Producto, porque digamos, el esmegma ¿no? del prepucio, ¿no? El pene del hombre, es casi como un estimulante del anticuerpo del virus del SIDA. Vean, en este punto,
qué importante es profundizar en la nueva medicina, porque seguro que la gran mayoría no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, pero sin embargo Cali y Esther sí saben, y algunos más quizás. Vean qué importante es aprender la nueva medicina. Por cierto, antes de pasar a la siguiente pregunta de Edgardo, están cordialmente invitados el día de mañana a una masterclass denominada cáncer de mama. ¿Ya? Considero que este es un curso obligatorio para todos, porque vean, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo. Bien, origina 1 millón de decesos todos los años. Vean ustedes la cantidad de decesos, la cantidad de muertes que hay por este programa biológico, que es prácticamente inofensivo. Debería ser inofensivo. No digo que alguien, una mujer, finalmente puede morir por un cáncer de mama. Esto puede darse, ¿ya? Pero dadas las circunstancias, las características, vean que la mama es un órgano importante para la nutrición del bebé, importante, ¿no? Para un tema estético, pero no cumple ninguna importancia desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, ¿por qué hay mujeres que se mueren de cáncer de mama? O sea, básicamente, con la masterclass vamos a tener un primer acercamiento, digo que es primer acercamiento porque el tema es amplio, pero sí vamos a establecer ciertas bases para que todos, absolutamente todos, sepan verdaderamente qué consiste esto. Bien, el costo es bastante módico, es un costo simbólico. Bien, $5, va a durar 2 horas la conferencia, 90 minutos de clase, donde vamos a explicar, vamos a hablar acerca de los programas biológicos y vamos a tener media hora de preguntas. Bien. Entonces, repito, nuevamente, es un curso, considero, obligatorio para todo estudiante de la ciencia curativa germánica. Bien. Bueno, ahora sí vamos a continuar. A ver, Edgardo. Ya, ¿me escuchas? Sí. Bueno. Mira, antes de nada, buenas tardes y antes que todo, un gran reconocimiento a tu persona y a tu equipo, porque con el esfuerzo que tú estás poniendo para la divulgación de la nueva medicina germánica y todo lo que implica el conocimiento, pues la verdad te felicito ampliamente, mi mayor reconocimiento. Y también quiero felicitar a todos los que estamos aquí en esta divulgación de la ciencia, porque para mí la mayor responsabilidad conmigo y con mis pacientes es precisamente el conocimiento. El denominador común por el cual, según mi punto de vista, en el cual debemos de trabajar todos, es el conocimiento para quitarnos de ese denominador común que es el miedo. El miedo es el causante principal de que nuestro organismo no reaccione favorablemente. ¿Y cuál es lo que nos tratan de inculcar a través de todas estas pseudopandemias? Pues es precisamente el miedo. Yo me he dado cuenta que la medicina que se está promocionando a nivel mundial es la medicina del miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un paciente con un doctor? Lo primero que el doctor hace es infundir miedo al paciente. ¿Para qué? Yo creo que son dos causas principales. La primera, obviamente, es la económica, y la segunda es para que no abandone las recomendaciones que le da. Pero si nosotros supiéramos a través de la información si nosotros dominamos ese miedo, obviamente estamos del otro lado de la barda. ¿Por qué? Porque quitamos ese elemento emocional tan poderoso y podemos, como tú bien lo dijiste, entrar en un estado de tranquilidad y de certeza que no debemos de involucrarnos en ese remolino de sentimientos, ¿verdad? Sí. Obviamente, si nosotros tenemos la información, todo lo que el doctor Hammer nos dejó, pues obviamente esa información es poder, y ese poder vamos a hacer que nosotros alcancemos la estabilidad emocional y no tener miedo. Como tú también bien lo dijiste,
las enfermedades, pues la verdad, no existen, según el doctor Hammer. Todos son programas de adaptación para poder seguir vivos. Y en ese contexto, lo que estamos ahorita tocando, la situación de los virus, si un virus no es un ente biológico autónomo, porque necesita supuestamente de un organismo para poder estar vivo, aquí el aspecto emocional, si nosotros no tenemos miedo, obviamente que no vamos a vivir ese trance tan difícil de sentirnos que tenemos esa enfermedad. ¿Por qué mejor no pensamos que son programas que nos están ayudando a adaptarnos para seguir vivos? A mejor opinión tuya, Eduardo. ¿Sí? Eso es lo que quiero aportar, ¿verdad? El común denominador en esto es el miedo. Y hay que trabajar desde dos trincheras. La trinchera del profesional para explicar de qué se trata el nuevo enfoque. Y la segunda, que nosotros como pacientes no lleguemos con el doctor y le demos la responsabilidad de que nos alivie. El doctor no es un Dios. La responsabilidad de aliviarnos es precisamente de cada uno de nosotros, de tener la información correcta y de ahí empezar a trabajar. Porque cuántas veces sucede de que queremos estar sanos y resulta que tenemos muy malos hábitos, tanto en la alimentación como en lo físico, como tenemos alcoholismo, tenemos diabetes, estamos haciendo todo lo contrario para tener una buena salud. Entonces, para mí es parte de la responsabilidad de cada quien de conservarnos vivos. Es mi aportación, Eduardo. Gracias. Bueno, gracias, Edgardo. Gracias por tus palabras, por la deferencia, gracias por participar y gracias por recordarnos verdaderamente qué es lo que debemos hacer. Porque, bueno, desde que la medicina hegemónica se ha extendido en el mundo y vean que ha llegado a lugares, ¿no?, tan insospechados como China, India, ya estas medicinas, por ejemplo, autóctonas, ¿no?, esas medicinas milenarias prácticamente también en esos lugares, ¿no?, contra lo que muchos creen, se ha terminado de imponer. Y todo básicamente por intereses económicos, porque es un gran negocio en realidad de eso. Es un negocio que rinde réditos, pero increíbles, ¿no? Y eso es lo que están tratando de conservar. Y por eso yo les decía de que el sistema conoce todo esto y ha creado un modelo, ¿no?, de salud direccionado. Para la gente que cuenta con recursos, bueno, tienen todas las herramientas, tienen todos los adelantos a su disposición, todos los mejores tratamientos, y obviamente, básicamente ya no se les está dando quimioterapia. Ahora la quimioterapia se le está dando, por ejemplo, a la gente que no tiene recursos, aunque les resulte difícil de creer. ¿Por qué? Porque básicamente es un negocio que ya se realiza directamente entre las farmacéuticas y los gobiernos. Sí, efectivamente, hay mucha gente que no recibe un tratamiento con quimioterapia, que es caro, por cierto, y que ese tratamiento alguien lo va a pagar. Si no lo paga uno, lo paga el Estado, pero básicamente si decimos que paga el Estado, lo pagamos todos, porque esto básicamente está conformado por los impuestos, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay gente que no le es útil al sistema y gente que no, y a los que no somos útiles prácticamente nos quieren eliminar. No solamente con el tema del cáncer, sino con otras patologías, otras enfermedades, por ejemplo, ahora ya con esta condición de la enfermedad de la viruela del mono, ¿no?, que como les decía es algo absolutamente inofensivo, siempre ha sucedido, es una enfermedad entre comillas milenaria, corresponde a programas biológicos, la gente no tiene por qué asustarse, es inocua básicamente. En todo caso hay que evitar los conflictos, si no queremos sufrir de los síntomas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a darle el micrófono a María.
Sí, María, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo le hago para bajar la mano? Ajá. Bueno, María, tienes que darle clic al icono del micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Espero que lo puedas hacer. Y esta es ya la última pregunta, por cierto, ¿ah? Si tienen más preguntas, con gusto las podemos contestar en los grupos de WhatsApp. Esta reunión se está grabando, pero voy a subir un máximo 10 minutos a Facebook para que seguro desde ahí puedan realizar las preguntas correspondientes. Bueno, no puede hacer la pregunta María. Y nosotros ya prácticamente tenemos que cerrar la clase, la sala. Les agradezco a todos por haber participado nuevamente. Verdaderamente estoy muy honrado, estoy muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos en estas conferencias. El día de mañana, repito, tenemos una conferencia sobre el cáncer de mama. Están todas y todos invitados. Vamos a tener 2 horas en las cuales vamos a aprender un montón. ¿Bien? Y ya saben que disponemos de diversos cursos relacionados con todos los programas biológicos que nos va a permitir tener pues un conocimiento, ¿no?, profundo, real, cabal, de todo lo que sucede en nuestro organismo, y también nos va a permitir darnos cuenta de que las enfermedades verdaderamente no existen. Lo que existe básicamente es desconocimiento. ¿Bien? Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseo una linda tarde, unas buenas noches, y ya nos estamos viendo. Permiso. Gracias. A ti.